Aquí tengo unas cuantas preguntas del tema de esta noche, que es neurocisticercosis. Me preguntan de Honduras, Rafaela González. Doctor, tengo molestias, dolor de cabeza y me diagnosticaron neurocisticercosis por consumir carne de cerdo. ¿Es esto correcto, sí o no? Esto es de Honduras y les mando un abrazo hasta Honduras. También tengo otra pregunta acá. Me dicen, doctor, ¿es posible que el parásito se albergue en otros lados como pulmones, ojos y cerebro? Bueno, esto lo vamos a platicar también. Este querido paciente nos escribe de El Salvador y de Jutiapa, Guatemala. Tenemos otra pregunta de Jutiapa, Guatemala, que me hacen y me dicen, doctor, ¿es posible que yo tenga dolores de cabeza crónicos desde hace muchos años y el parásito todavía esté vivo después de que me hicieron un tratamiento tomato? Bueno, también vamos a contestarle a este querido paciente de Jutiapa, Guatemala. Y en fin, tenemos muchas preguntas. Aquí hay una infinidad de preguntas de toda Centroamérica, pero creo que por el tiempo no nos alcanzará para poder continuar en las preguntas. Pero voy a aclararles todos estos interrogantes que ustedes tienen en el ínter de este podcast, que va a durar unos 10 minutos, pero que aquí vamos a hacer lo más escuetos para saber sobre el tema. Bueno, para empezar, la cisticercosis es una enfermedad que es producida por la Taenia solium y obviamente es un parásito que puede estar, recuérdense, en la carne de cerdo. Sí puede estar ahí, pero ahí se llama teniasis. Y cuando le encontramos en agua contaminada y en verduras contaminadas, es la larva. Aquí contestándole a la estimada amiga de El Salvador, es la larva la que se encuentra en el agua, y en las verduras contaminadas, por lo general, lo que llamamos todo eso de viandas, lo que llamamos todas esas plantas que utilizamos en la comida como hierbabuena, básicamente plantas de tierra. Todo eso, ¿qué pasa? A veces la riegan con las heces del cerdo y eso contamina las plantas, contamina el agua y termina la persona ingiriendo por la vía ano-mano-boca la larva. Esta larva viene, recuérdense, y se alberga, ahí está la razón, se alberga en diferentes lugares. En el músculo, cuando se alberga en el músculo, le llamaríamos teniasis. Y cuando esta larva progresa y se va a muchos lados donde hay zonas de oxigenación, como por ejemplo pulmones, ojos, cerebro, zonas bastante oxigenadas en donde puede albergarse, ahí le llamaríamos neurocisticercosis o cisticercosis, porque ya comienzan a crecer los huevecillos dentro del cuerpo. Así que esta es la diferencia, una diferencia importante para contestarle al amigo de Honduras, a la persona de El Salvador, y a la persona de Jutiapa, al paciente de Jutiapa, les puedo decir en la ciudad de Guatemala que sí, evidentemente sí puede pasar que el parásito no muera porque no lo han tratado como es debido, le han dado una dosis muy baja de los medicamentos y por eso se puede desarrollar en el cuerpo y puede llegar hasta el cerebro. Los síntomas importantes de la neurocisticercosis, vaya, ¿cuáles son? ¿Cómo va a venir el paciente con nosotros? Y lo que yo sé de experiencia en mis 35 años de tratar pacientes neurológicos, les puedo decir que hemos encontrado dolores de cabeza, migrañas, visión borrosa, esto dependiendo de la ubicación del parásito. También mareos, a veces el paciente lo reporta como volencia, muchas quejas de volencia, mareos, vértigos, tinnitus, que significa zumbido de oídos, y en el peor de los casos, cuando ya
recordemos, el parásito sea albergado en muchas partes del cerebro, pueden haber convulsiones. Esto por lo regular es lo que alerta al paciente, lo que alerta a la familia, porque la familia, cuando se da cuenta que el familiar, su ser querido, tiene convulsiones, ya lo lleva al médico de urgencia y se da cuenta que eso no ha sido normal durante la vida del paciente. Entonces ahí ya estamos hablando de etapas extremas, pero el parásito puede estar mucho tiempo provocando estos síntomas sin que la persona se dé cuenta. Pueden crecer estos parásitos, amigos, hasta el tamaño de un huevo de avestruz. Si no los tratamos a tiempo, esto puede provocar muchas complicaciones graves hasta la muerte. Entonces, lo importante de hacer el abordaje lo antes posible. Métodos diagnósticos. ¿Cómo vamos a diagnosticar al paciente? Bueno, primero la clínica, la historia clínica que nos da el paciente de todo lo que les mencioné. Luego puede suceder también que en el paciente se dé este tipo de convulsiones que les digo, que son por lo general tónico-clónicas, y es ahí donde la familia ya lo trae, y entonces va a ser importante hacer un diagnóstico detallado. El mejor examen para hacer la neurocisticercosis va a ser siempre una resonancia nuclear magnética cerebral. Este va a ser el examen ad hoc para esto. También la CT scan o la tomografía cerebral computarizada va a ser muy importante, ambas fases. Yo siempre recomiendo en nuestros centros diagnósticos que están preparados para todo esto hacer una angiotac o una angiotomografía, y si no, una resonancia nuclear magnética que nos da el diagnóstico ya definitivo. También podemos utilizar, cuando no tenemos los recursos de resonancia porque el paciente no tiene muchos recursos o no puede hacerse una CT scan o lo que se llama una angioresonancia o una tomografía, podemos utilizar la sonología o sonografía, utilizada mucho en México y España en hospitales importantes, y ahora ya en Guatemala y en Centroamérica, donde esto nos da importantísimo el flujo del cerebro. Fíjense bien lo importante, el flujo de oxígeno y de sangre en el cerebro, de las carótidas, de las arterias transcraneales y del tronco arterial de las carótidas o tronco supraaórtico, porque es importante saber si es de cerebro bajo o de cerebro alto. Estos son estudios que hacemos mucho en hospitales, pero tienen un valor diagnóstico importantísimo. También los anticuerpos anticisticerco en sangre nos van a servir muchísimo, y en último caso una punción lumbar que también se puede hacer en hospital en casos de emergencia donde el paciente está convulsionando. Esto nos va a dar el diagnóstico completo. No podemos obviar esto, importante para la gente que nos está viendo en Honduras, en Salvador, en Belice, en México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia. Importante que el diagnóstico, necesitamos utilizar estos métodos diagnósticos, estos test, como dirían en Estados Unidos, para lograr detectar en qué fase está el paciente y qué fase de neurocisticercosis tiene. Esto va a ser vital, no se puede obviar. Debemos contar con un centro diagnóstico importante y de emergencia a las 24 horas, y nosotros, queridos amigos, lo tenemos, contamos con todos esos recursos diagnósticos de alta gama para ayudarles y diagnosticarles de inmediato un problema cerebrovascular, un accidente cerebrovascular y una neurocisticercosis. Una vez diagnosticada, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer una vez diagnosticada? Bueno, pues el tratamiento es, en muchos casos, puede darse medicamentos tomados. Yo prefiero, importante, dentro de mi experiencia, hemos utilizado muchos medicamentos que pueden ayudar al paciente, como el albendazol, el praziquantel, pero mucho ojo, este paciente necesita un tratamiento hospitalario porque cuando se da solo estos medicamentos, el parásito libera una sustancia citotóxica. Es ahí donde la experiencia cuenta mucho. Este parásito libera una sustancia muy tóxica, como cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de las babosas,
Estas larvas le echamos sal, ellas se defienden con una sustancia muy tóxica, citotóxica le llamo yo, que puede provocar alergia en todo el cerebro. Entonces, si solo damos medicamentos como praziquantel o albendazol sin proteger al paciente de esta reacción alérgica que genera la muerte de los parásitos, podemos causar que el paciente tenga un shock anafiláctico. Por eso en estos casos, en muchos casos, nuestra unidad hospitalaria para neurocisticercosis prefiere, con nuestros especialistas, hospitalizar al paciente, darle hidrocortisona, dexametasona, para evitar la inflamación, para evitar que el paciente sufra un shock anafiláctico y administrarle estos medicamentos endovenosos junto con un desinflamatorio para evitar el dolor, la migraña, y su albendazol vía tomadita y su praziquantel. Pero recuérdense que la hidrocortisona y la dexametasona y todos estos esteroides importantes es necesario administrarlos por vena, tener oxígeno a la mano, tener también en todo momento monitores para monitorear presión arterial, para monitorear a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y así tener el control del paciente en todo momento. Luego de esto, el paciente le damos alta, importante, le damos alta, también ponemos un anticonvulsivante. Yo prefiero hacer una impregnación con medicamentos anticonvulsivantes como dado el tipo de la fenitoína o fosfofenitoína que se puede poner a nivel intravenoso para evitar convulsiones. Ya hablamos de la hidrocortisona y la dexametasona o metilprednisolona para evitar básicamente un shock anafiláctico, monitorear el paciente durante 24 horas y luego ya le damos alta y lo dejamos cubierto con su albendazol o su praziquantel por un mes para monitorearlo en 15 o un mes de distancia para ver cómo sale esa resonancia de control. Y con esto el paciente tiene para bien de no repetir. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que evitar también recaídas, cuidar alimentos del paciente, agua contaminada, ser vigilantes de que el paciente no vuelva a adquirir la larva a través de una mala alimentación. Por eso recomiendo que el paciente cambie una dieta totalmente. Para eso tenemos a nuestros nutricionistas que nos van a ayudar, nuestros especialistas que nos van a ayudar a orientarnos sobre una dieta nueva en el paciente y evitar lo que antes comía. Esto es en síntesis entonces el tratamiento, amigos queridos, de la neurocisticercosis, que se llama neurocisticercosis porque el cisticerco se ubica en el cerebro. Es importante no olvidar este concepto y saber que puede tratarse, que tiene una curación. En este caso sí hay una curación. Y saber explicarle al paciente que esto debe hacerse lo antes posible porque para el cerebro no existe el mañana. Ahora bien, quiero mandar un saludo para toda la gente linda de Centroamérica, de Petén, de Jutiapa, de Izabal, de Zacapa, de Chiquimula, también del Progreso y de Quiché, de Belice y por supuesto de Huehuetenango y Retabuleo, y no olvidemos a Escuintla, porque son gente linda que nos visita siempre en Turismo Nacional para tratarse con nosotros. Un abrazo a todos, a nuestros patrocinadores, primero nuestro centro importante Sanatorio Retiro de María, un agradecimiento por patrocinarnos, a San Marino New Covenant Medical Center, nuestra clínica internacional en Centroamérica y Latinoamérica, a Laboratorios GEL en Guatemala, también nuestros patrocinadores en México, en Colombia, Argentina, que están pendientes de nosotros en todo momento y que están básicamente patrocinándonos, y gracias a ellos se pueden conseguir y obtener estos videos importantes para ustedes. Y esto ojalá haya sido de mucha ayuda, queridos amigos. No se olviden darle like, la campanita, compartir y suscribirse. Denle muchos likes a esa campanita, denle muchos toques a la campanita para que eso pueda
llegar a muchos y el efecto multiplicador es importante. Yo los veo y estoy pendiente de ustedes. Nos escuchamos en el próximo video podcast, que estoy seguro va a ser de mucha utilidad para ustedes. Un abrazo cálido a todos esta noche y nos escuchamos pronto.